Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No dudes en echarle un vistazo a nuestros otros vídeos, estoy seguro de que encontrarás algo que te guste. Y por supuesto, si te gusta lo que ves hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas y específicamente, de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Vamos a desentrañar un rumor, una posibilidad, bueno, ya lo verán. Agárrense que esto se pone bueno. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química en la serie Senkalkam Love is in the Air traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo. Su relación, confirmada con fotos y momentos tiernos compartidos en redes sociales, nos mantuvo a todos pegados a sus vidas, celebrando cada paso juntos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para muchos, incluyéndome, confieso. Dejó un vacío y una pregunta constante: ¿qué pasó? ¿Habrá reconciliación? Y aquí es donde entra en juego la bomba que mencionamos en el título. Digo bomba porque aunque todavía no es oficial y hay que tomarlo con pinzas, la información que les voy a compartir ha estado circulando con fuerza en los últimos meses, alimentando la esperanza de muchos fans. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo hasta el 26 de marzo de 2025. Sí, están escuchando bien. 2025, ese es el día clave. ¿Por qué? Porque, según fuentes cercanas a la pareja, ese día podría marcar un antes y un después en la relación entre Hande y Kerem. Ahora, antes de que empiecen a emocionarse demasiado, quiero reiterar que esto es, por ahora, un rumor. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, la cantidad de coincidencias y señales que han aparecido en los últimos meses son, como mínimo, sospechosas. Y no solo eso, sino la forma en que estas coincidencias se han ido concatenando, creando una narrativa que, aunque basada en especulaciones, resulta increíblemente convincente. Para empezar, vamos a analizar las carreras de ambos desde su ruptura. Hande ha estado enfocada en proyectos ambiciosos, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La hemos visto en nuevas series, colaboraciones con marcas importantes y portadas de revistas prestigiosas. Su carrera va viento en popa, pero muchos notan una cierta melancolía en sus entrevistas y publicaciones. Ha hablado abiertamente sobre la importancia del amor y las relaciones significativas, dejando entrever que aún tiene el corazón abierto a la posibilidad de un nuevo romance, o de retomar uno antiguo. Incluso en algunas entrevistas, se ha notado una cierta evasiva al hablar de Kerem, como si el tema fuera aún sensible y estuviera evitando decir algo que pudiera interpretarse de manera incorrecta. Este comportamiento ha alimentado aún más las especulaciones entre los fans. Por otro lado, Kerem también ha estado trabajando arduamente. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. Lo hemos visto en campañas publicitarias, eventos de alfombra roja y, al igual que Hande, ha dado entrevistas donde habla sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas y estar abierto a nuevas oportunidades. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem ha sido más explícito en algunas de sus declaraciones, hablando de la importancia de la madurez emocional y de cómo las relaciones pueden evolucionar con el tiempo. También ha mencionado la necesidad de perdonar y de estar dispuesto a dar segundas oportunidades, lo que ha sido interpretado por muchos como una indirecta a su relación con Hande. En varias entrevistas, ambos han evitado hablar directamente sobre su relación pasada, pero han dejado caer frases que han hecho que las alarmas de los fans se disparen. Por ejemplo, Hande dijo en una ocasión que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Kerem, por su parte, mencionó que a veces, las personas necesitan tiempo para crecer y entender lo que realmente quieren. ¿Coincidencia? No lo creo. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza entre los fans, quienes han comenzado a analizarlas minuciosamente en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Pero las coincidencias no terminan ahí. En los últimos meses, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo.
Por ejemplo, ambos han visitado el mismo restaurante en Estambul con una diferencia de apenas unos días. También se rumorea que ambos han estado tomando clases de inglés con el mismo profesor. Y lo más importante, ambos han vuelto a seguirse en redes sociales. Sí, lo sé, esto puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, estas cosas suelen ser una señal de que algo está pasando. El hecho de que hayan vuelto a seguirse en redes sociales, después de haber dejado de hacerlo tras su ruptura, es un gesto significativo que no ha pasado desapercibido para los fans, quienes lo han interpretado como una señal de que al menos existe una buena relación entre ellos. Además, algunos fans han notado que ambos han comenzado a dar me gusta a las publicaciones del otro en redes sociales, lo que ha intensificado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero volvamos al 26 de marzo de 2025. ¿Qué hace que esta fecha sea tan especial? Pues bien, según la información que hemos recopilado, ese día podría ser el estreno de un nuevo proyecto que uniría a Hande y Kerem nuevamente en la pantalla. Sí, lo sé, suena increíble, ¿verdad? La información sobre este proyecto es aún escasa, pero lo que se sabe es suficiente para generar una gran expectativa entre los fans. Se rumorea que una importante productora turca está preparando una nueva serie romántica que tendría a Hande y Kerem como protagonistas. La serie supuestamente contaría la historia de dos personas que se reencuentran años después de una dolorosa ruptura. ¿Les suena familiar? La trama de la serie parece estar inspirada en la propia historia de Hande y Kerem, lo que ha aumentado aún más el interés de los fans. Se dice que la productora está buscando crear una serie que refleje la realidad de las relaciones modernas, con sus altibajos y sus segundas oportunidades. Ahora, quiero ser claro. Esto es solo un rumor. No hay nada confirmado. Pero la idea de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente en la pantalla es tan tentadora que no podíamos evitar compartirla con ustedes. La sola idea de verlos interpretar a una pareja que se reencuentra después de una ruptura, explorando los sentimientos y las emociones que surgen en ese proceso, es algo que emociona a muchos fans. Además, la posibilidad de que la serie refleje elementos de su propia historia personal hace que el proyecto sea aún más interesante y atractivo. Además, hay otro factor que podría influir en una posible reconciliación: el tiempo. Como dicen, el tiempo cura todas las heridas. Han pasado varios años desde su ruptura, y ambos han tenido tiempo para reflexionar, crecer y madurar. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, estén listos para darle una segunda oportunidad al amor. El tiempo transcurrido desde su ruptura les ha permitido a ambos crecer individualmente y superar los posibles problemas que pudieron haber contribuido a su separación. Ahora, con una mayor madurez emocional, podrían estar mejor preparados para enfrentar los desafíos de una relación. También hay que tener en cuenta la presión de los fans. La gente los adora juntos y sueña con verlos juntos nuevamente. Esta presión, aunque a veces puede ser abrumadora, también puede ser un incentivo para que ambos consideren la posibilidad de una reconciliación. La presión de los fans puede ser un arma de doble filo, pero en este caso, parece estar jugando un papel positivo, incentivando a Hande y Kerem a considerar la posibilidad de una reconciliación. Los fans han demostrado su apoyo incondicional a la pareja, creando campañas en redes sociales y expresando su deseo de verlos juntos nuevamente. En resumen, la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla, es algo que sigue alimentando la esperanza de muchos fans. El 26 de marzo de 2025 podría ser la fecha clave que marque un antes y un después en su relación. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con ver a esta pareja icónica unida nuevamente. Y quién sabe, quizás los sueños se hagan realidad. Además, hay que considerar el impacto que tendría su reconciliación en la industria del entretenimiento turco. Hande y Kerem son dos de los actores más populares y talentosos del país, y su unión generaría una gran expectación a nivel nacional e internacional. Su reconciliación podría revitalizar la industria del entretenimiento turco, atrayendo a un público más amplio y generando nuevas oportunidades para otros actores y creadores. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy, Hande y Kerem, una pareja que cautivó a millones, se separaron dejando un vacío en el corazón de muchos fans. Sin embargo, rumores persistentes, coincidencias sospechosas y la posibilidad de un nuevo proyecto juntos el 26 de marzo de 2025 han reavivado la esperanza de una reconciliación.
Aunque nada es oficial, la idea de verlos juntos nuevamente sigue viva. Y mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir, manteniéndolos informados de todo lo que suceda. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de rumores y esperanzas. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con esta pequeña investigación sobre la posible reconciliación de Andy y Kerem. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. ¿Creen que las señales que mencionamos son simples coincidencias o que realmente hay algo más detrás? Compartan sus teorías. ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos interpretar juntos? ¿Qué tipo de personajes creen que les quedarían mejor? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.